Queridos estudiantes, aquí iniciando ya nuestra última unidad de aprendizaje, la unidad número 4. Una unidad muy interesante de revisar, puesto que trata de los últimos dispositivos que podemos disponer en nuestro entorno. El título de la unidad es Dispositivos actuales. El desarrollo de la mecánica cuántica y de la ciencia de los materiales nos ha permitido descubrir y conocer con mayor profundidad los principios físicos de la mecánica de las partículas, átomos y moléculas, lo que ha promovido el desarrollo de la microelectrónica. De modo que hoy podemos observar dispositivos electrónicos cada vez más pequeños. Por otro lado, el desarrollo de la optoelectrónica a partir de las fibras ópticas de las pantallas de LCD y las pantallas de plasma han promovido el desarrollo de la telecomunicación y de la calidad de las imágenes que observamos. Acompáñame en esta unidad que daremos un vistazo de estos principales dispositivos electrónicos usados en la actualidad. Empezaremos nuestro tema, el tema 1, con el cristal líquido. ¿Sabías que por el año 1888 el botánico y químico austriaco Friedrich hizo un descubrimiento interesante sobre las fases intermedias entre sólidos y líquidos por las cuales pasaban algunas sustancias orgánicas? Friedrich observó el comportamiento anómalo por el cual pasaba una sustancia denominada colesterbenzoato. El colesterbenzoato pasaba por una fase entre sólido y líquido y presentaba comportamientos de ambas fases simultáneamente. Ese mismo año, Friedrich escribió a un famoso cristalógrafo llamado Otto Lehmann y le explicó sus observaciones. Así, entre Friedrich y Otto concluyeron que se trataba de una nueva fase por la cual pasaban determinadas sustancias. Esta fase, que tenía tanto comportamiento de sólidos cristalinos como el comportamiento de líquidos, fue denominado cristal líquido. Aquí puedes observar en la parte superior el modelo de una molécula orgánica que tiene una forma alargada y que por lo general son estas los tipos de moléculas que pasan por estas fases intermedias conocidas como fases cristal líquido. Aquí hay un modelo de la fase intermedia cristal líquido. Aquí se observa cómo las moléculas están ordenadas, el cual representaría la fase sólido cristalino, tal como lo hemos visto en nuestro tema 1 de la unidad 1. No se olviden. Por este otro lado se muestra aquí en el lado opuesto a la derecha la fase líquida. En la fase líquida las moléculas están muy desordenadas, no presentan un orden molecular y tienen las propiedades de fluir. Por lo general, todas las sustancias que se habían experimentado hasta antes del experimento de Friedrich, en la gran mayoría
todas las sustancias siempre pasan de la fase sólida a la fase líquida. Pero estas sustancias orgánicas experimentadas por el botánico Friedrich pasaban por una fase intermedia denominada fase cristal líquido, donde las moléculas presentaban un orden molecular, pero a su vez tenían propiedades de los líquidos, como la propiedad de fluir. El estudio de esta nueva fase nos va a abrir puertas a un fascinante mundo sobre las pantallas LCD. Veamos con mayor detalle cómo las sustancias orgánicas descubiertas por Friedrich pasan por esta fase cristal líquido. Básicamente son tres tipos de orden molecular, como los que puedes observar aquí en la figura. Una de estas fases es la fase nemática. Esta fase tiene la particularidad de tener un orden molecular de largo alcance. Todas las moléculas en esta fase tienen la misma dirección. Acá está la representación de la fase nemática. Estas son las moléculas por las cuales se puede obtener fases nemáticas en las cuales presenta un orden molecular bastante grande de largo alcance. Aquí la fase nemática está representado por este diagrama. Otra de las fases es la fase colestérico. En la fase colestérico se presenta una ordenación molecular tal como lo hay en la fase nemática, pero con la característica de que las moléculas son ópticamente activas. Es decir, ante el paso de la luz, estos tienden a cambiar su dirección, ¿no? Entonces aquí hay una representación, por ejemplo, de la orientación de las moléculas al paso de la luz, de la fase colestérico. Entonces tienden a tener una estructura helicoidal espontánea, pero esta estructura suele rotar cuando la luz pasa. Por eso se dice que esta fase presenta moléculas que son ópticamente activas. Luego tienes la fase esméctica. Aquí hay una ordenación tanto en orientación como en posición. En determinadas capas las moléculas presentan orientaciones diferentes. Por ejemplo, acá podemos distinguir mediante un color que las moléculas tienen esta orientación. Y aquí, mediante otro color, las moléculas presentan otra orientación. En este cono podemos ver las distintas orientaciones por el cual pasa un conjunto de moléculas. Esta es una particularidad de la fase esméctica. Entonces hay tres fases: la fase nemática, la fase colestérica y la fase esméctica. Los cristales líquidos son muy sensibles a la temperatura, de modo que el orden molecular se altera cuando la temperatura cambia, y entonces las propiedades ópticas del material se modifican y se producen fenómenos como la iridiscencia, que es un fenómeno muy similar al que observamos nosotros en una pompa de jabón
o cuando una capa de combustible se derrama sobre el agua, podemos observar una mancha de muchos colores. Este es el fenómeno de iridiscencia. Si tienes una pantalla LCD en casa, que puede ser la pantalla de televisor, o puede ser la pantalla del computador, o puede ser la pantalla del celular, puedes notar que si estás en contacto con la pantalla mucho tiempo, vas a dejar aparentemente una pequeña mancha. Lo que ocurre es que cuando las moléculas del cristal líquido se calientan, entonces sus propiedades ópticas se modifican y nos hace ver el fenómeno de iridiscencia, tal como puedes observar aquí en la figura. Aquí en la figura se ha colocado un frasquito que tiene cristal líquido, y entonces con nuestra temperatura en los dedos vamos calentando al cristal. Luego de retirar los dedos podemos observar las zonas donde el cristal líquido presenta el fenómeno de iridiscencia. Vamos a hacer una revisión sobre los fundamentos de la pantalla LCD. Aquí se observa en la pantalla LCD dos láminas que se muestran de color azul, que están conectadas a una batería, pero que a su vez el interruptor está abierto, por lo cual las placas no están cargadas. Entre las placas hay un cristal líquido que, recuerda, tiene propiedades ópticas interesantes, como el hecho de dejar pasar o no la luz. Por aquí tenemos una fuente de luz que ilumina la pantalla. La luz entonces viene por aquí, y cuando las placas que contienen al cristal líquido no están conectadas, entonces el cristal líquido actúa como un bloqueador o polarizador de la luz, evitando que la luz pase hacia el otro lado. Por lo tanto, un espectador aquí observaría este píxel de color negro. Cuando las placas que contienen al cristal líquido se conectan, aquí ya se muestra en este diagrama, las moléculas del cristal líquido se orientan de modo que dejan pasar la luz. Entonces, un observador situado aquí observaría la luz. Entonces, aquí el cristal líquido nos sirve para dejar o impedir pasar la luz a través de una pantalla. Cuando las placas que contienen al cristal líquido no están conectadas, no pasa la luz. Cuando están conectadas, pasa la luz. De esa forma podemos controlar todos los píxeles que conforman la pantalla y mostrar o construir una imagen en esta. Así es como funcionan las pantallas LCD. Bueno, hemos dado una síntesis de el cristal líquido. Nos vemos en el tema número 2.